Buenos días, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores, jefes de delegaciones de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Para el Gobierno de la República Dominicana y para mí en lo personal es un gran honor presidir esta 46ª Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos. Quiero agradecer sinceramente las palabras y motivaciones del ministro de la República de Haití, Pierrot, y también de nuestro colega Carlos Morales de Guatemala por secundar su presentación de mi candidatura a la presidencia, y a todos ustedes por la aprobación por medio de aclamación. Aspiro a corresponder dignamente a tan alta responsabilidad que me ha sido encomendada. Señoras y señores cancilleres, confío con gran ilusión y optimismo que Santo Domingo, patrimonio de la humanidad, que hoy nos acoge una vez más después de 10 años para celebrar la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, constituirá el marco ideal para que podamos sostener un diálogo constructivo y franco de nuestra organización. El tema que nos convoca en esta oportunidad, fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas, reviste la mayor trascendencia para los países del hemisferio. Recordamos que la Agenda 2030 es un compromiso de la humanidad y precisamente con esta temática, pues la Organización de Estados Americanos pretende dar el mejor de los aportes en el marco de la dimensión del fortalecimiento institucional de todos los países que componemos este órgano hemisférico tan importante para nuestras poblaciones. En tal sentido, es necesario reconocer el papel que para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 en la región juega el fortalecimiento institucional, la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la ética y credibilidad en las instituciones públicas, entre otros factores. Es claro que los Estados miembros de la organización debemos aunar esfuerzos hacia el fortalecimiento de medios de implementación que se encuentran aquí ya definidos en los documentos que vamos a conocer en esta asamblea, así como la consolidación de aspectos importantes para el desarrollo institucional como financiamiento, innovación, creación de capacidades, asistencia técnica y transferencia de tecnología, entre otros. Estoy seguro que a lo largo de esta Asamblea General podremos sostener un diálogo de alto nivel acerca de los diferentes problemas, desafíos que tiene el hemisferio. Será esta pues una gran oportunidad excepcional para reafirmar el compromiso con el logro de nuestros objetivos y metas de desarrollo sostenibles, así como la erradicación del hambre, la pobreza, incluida la pobreza extrema, la lucha contra la desigualdad, la protección del medio ambiente, la gestión de riesgos ante desastres, la mitigación de graves efectos del cambio climático. En el corazón del tema que nos ocupa, también nos convoca en este año, está precisamente el criterio o el principio de tener a los ciudadanos en el centro de todas las políticas públicas. Millones de personas en nuestro hemisferio esperan de nosotros las mejores decisiones y las mejores prácticas a través de los gobiernos de los estados que conforman este organismo. Desde el ejercicio de la presidencia de esta asamblea, estoy en disposición de todas las delegaciones para propiciar un diálogo constructivo. En ese sentido, quiero pasar en este momento a los puntos que nos corresponden de la agenda. En primer lugar, la aprobación precisamente del temario de esta Asamblea General. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto temático de la Asamblea General. El proyecto de temario fue elaborado por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General en preparación a este periodo ordinario de sesiones
y publicado como documento AG 5512/16. Antes de poner el documento a consideración de la sala, quisiera mencionar que procederemos a cambiar los títulos de los puntos 11 y 35 del proyecto de temario para adecuarlos a los títulos de los proyectos de resolución remitidos por el Consejo Permanente en su oportunidad. En ese sentido, el tema 11 quedará como proyecto de declaración sobre las reparaciones por la esclavitud de los africanos y sus descendientes y la trata de esclavos. Y el tema 35 como proyecto de resolución, modernización de la gestión. Adicionalmente, en virtud de lo acordado por las delegaciones en Washington, procederemos a eliminar el tema 34 que correspondía al proyecto de resolución traslado de la sede de la Junta Interamericana de Defensa a la sede de la OEA en Washington. Habiendo dicho esto, ofrezco la palabra a las delegaciones que deseen referirse al proyecto de temario. Si no hay ninguna opinión al respecto, la presidencia sugiere que este plenario, Granada quiere la palabra. Pues bien, de no haber observaciones, la presidencia sugiere que este plenario apruebe el proyecto de temario de la Asamblea General, documento AG 5512/16, con las modificaciones que he mencionado. Aprobado. Seguimos con el punto número 3, el proyecto de calendario. Pasamos ahora a la consideración del punto 3 en el orden del día, relativo a la adopción del proyecto de calendario de la Asamblea General, documento 513/16. En el proyecto de calendario podrán observar las delegaciones que la sesión de clausura del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General está prevista para el día de mañana, miércoles 15 de junio, a las 8 de la noche, por lo cual rogaría a los señores delegados su cooperación para completar la consideración de los asuntos incluidos en el temario de esta Asamblea en el plazo previsto. Quisiera también informarles que los ajustes que sean necesarios introducir al calendario de trabajo que se propone están sujetos a las atribuciones que le asigna a la presidencia de la Asamblea el artículo 15 de su reglamento. De no haber objeción, damos por aprobado el proyecto de calendario. Prosiguiendo con los asuntos incluidos en el orden del día, corresponde ahora formalizar los acuerdos adoptados por la comisión preparatoria. Esto corresponde al punto 4 de la agenda. Aprobación de las recomendaciones de la comisión preparatoria. Ofrezco la palabra al presidente de la comisión preparatoria del 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, embajador Juan José Arcuri, quien nos presentará el informe de las actividades que dicha comisión llevó a cabo en preparación de este periodo de sesiones. Embajador Arcuri, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Cumplo en presentar el informe de las actividades realizadas por la Comisión Preparatoria en vistas al 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Para este periodo, y de acuerdo a lo establecido en los reglamentos, la Comisión Preparatoria estuvo encargada, entre otros temas, de la consideración del proyecto de temario, el proyecto de calendario y las recomendaciones sobre los asuntos de procedimiento. Adicionalmente, la Comisión consideró el proyecto de declaración de Santo Domingo, titulado Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, presentado por su país, señor presidente, como anfitrión de este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Para el tratamiento de los temas antes mencionados, la Comisión estableció y se apoyó en los siguientes órganos, a saber, la Subcomisión de Temario y Procedimientos, la cual fue presidida por el embajador Pedro Vergés, representante permanente de República Dominicana ante la OEA, y se encargó de la preparación del proyecto preliminar de temario, el proyecto preliminar de calendario y las recomendaciones sobre los asuntos de procedimiento. Otro órgano fue la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, presidida por el embajador John Beale, representante permanente de Barbados y presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, la cual se encargó del proyecto de resolución titulado Financiamiento del Programa Presupuesto de la Organización 2017 y del grupo de trabajo encargado de considerar el proyecto de declaración de Santo Domingo, Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, presidido también por el embajador Vergés. Permítame aprovechar la oportunidad para destacar en este momento el trabajo llevado a cabo por las presidencias de estos órganos de la Comisión Preparatoria. Los esfuerzos realizados por las delegaciones en dichas subcomisiones y en el grupo de trabajo permitieron a la Comisión avanzar considerablemente en los preparativos de esta Asamblea. Señor Presidente, el informe que hoy presentamos contiene un breve resumen de las actividades realizadas por la Comisión y transmite para la consideración de la Asamblea lo siguiente. Primero, el proyecto de temario, el proyecto calendario que esta Asamblea acaba de aprobar. Segundo, el proyecto de resolución, financiamiento del programa presupuesto de la Organización 2017, documento AG doc.5542/16, corrigenda 1, transmitido a la Asamblea General con la recomendación que sea a su vez remitido a la Comisión General de la Asamblea. Y tercero, el proyecto de declaración de Santo Domingo, Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible en las Américas, el cual fue consensuado en su totalidad por los Estados miembros en el marco de la Comisión Preparatoria y publicado como documento AG/doc.5544/16. La Comisión Preparatoria también estableció por sorteo el orden de precedencia de las delegaciones de los Estados miembros y observadores permanentes para el 46º periodo ordinario de sesiones. La delegación de Dominica se encuentra en primer lugar entre los Estados miembros y el primer lugar de los observadores permanentes fue obtenido por la delegación de Pakistán. Por último, señor presidente, la Comisión acordó elevar a la Asamblea General las siguientes recomendaciones de procedimiento. Primero, que las exposiciones de los jefes de delegación no excedan de 6 minutos. Segundo, que se establezca como límite para la presentación de propuestas conforme a los artículos 20 y 37 del reglamento de la Asamblea, las 11 de la mañana del 14 de junio de 2016. Tercero, que el 46º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General inicie el 13 de junio y concluya el día 15 del mismo mes. Cuarto, que las actas de las sesiones plenarias sean textuales y que en el caso de la Asamblea General decida instalar la Comisión General, las actas de las sesiones de dicha comisión sean resumidas. Quinto, con respecto a la Comisión General, sugerir que ésta sea establecida en caso de ser necesario. Sexto, respecto a las grabaciones de las sesiones celebradas en el marco de esta próxima Asamblea General, instruir a la Secretaría General que tome todas las medidas internas necesarias
para asegurar que las grabaciones de voz de todas las sesiones y reuniones que se lleven a cabo durante el 46º período ordinario de sesiones sean debidamente grabadas, incluso en reservas backups, para luego ponerlas a la disposición de los Estados miembros que así lo soliciten. Señor Presidente, las actividades llevadas a cabo por la Comisión Preparatoria con vistas al 46º período ordinario de sesiones de esta Asamblea General, así como las recomendaciones transmitidas a la Asamblea General, se encuentran incluidas en el informe publicado como documento AG/doc.5515/16. Le agradezco a usted y a las delegaciones la paciencia y la oportunidad que se nos ha brindado para presentar este informe. Muchas gracias, señor presidente. Embajador Arcuri, agradecemos la presentación del informe. Estimados, la Comisión Preparatoria nos ha remitido las recomendaciones sobre asuntos de procedimiento que acaba de presentar el embajador Arcuri, así como el proyecto de declaración de Santo Domingo y el proyecto de resolución sobre el financiamiento del programa presupuesto de la organización para el 2017. El primero totalmente consensuado, el segundo con algunos temas pendientes. En este sentido, pongo en este momento a consideración del plenario, en primer lugar, las recomendaciones de procedimiento recientemente presentadas y contenidas en el punto 2E del informe de la Comisión Preparatoria, documento 5515-16. De no haber objeciones, quedan aprobados los asuntos de procedimiento. Me permito ahora recordar a las distinguidas delegaciones que la consideración del proyecto de declaración de Santo Domingo sobre el tema central de esta asamblea se realizará en la cuarta sesión plenaria, tal y como fue acordado en el calendario que acabamos de aprobar. Por otra parte, el tema del proyecto de resolución sobre el financiamiento del programa presupuesto de la organización para el año 2017 será presentado en el punto 7 de esta plenaria cuando asignemos los temas a la Comisión General. El siguiente punto de agenda en el orden del día se refiere al informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos con relación a las credenciales presentadas por las delegaciones de los Estados miembros. Al respecto, me complace informar que en cumplimiento del artículo 27 del reglamento de la Asamblea General, el señor secretario general ha presentado el informe correspondiente y con base a este, la Secretaría ha elaborado y distribuido la lista provisional de participantes. El informe mencionado deja constancia de las credenciales presentadas en tiempo y forma por las delegaciones de los Estados miembros, los países observadores permanentes y las correspondientes a las representaciones de los órganos, organismos y entidades del sistema interamericano y de los otros organismos internacionales. Si no hubiera comentario al respecto, el informe de credenciales presentado por el señor secretario general queda aprobado, agradeciendo al señor secretario general por su oportuna presentación. Quiero en este momento, pedir de ustedes la consideración para abrir un espacio especial a la delegación de los Estados Unidos de América. En virtud de la situación por la que está pasando ese hermano país con el horror suscitado en la ciudad de Orlando, hemos entendido necesario que ante la petición de la delegación de Estados Unidos
de que es necesario que el secretario de Estado, John Kerry, tenga que salir de la sesión para entrar en conexión con su gobierno ante la situación dramática que se vive en su país, hemos entendido como presidencia que merece esta consideración. Por esa razón, le pido que pueda hacer uso de la palabra al secretario de Estado, John Kerry, así podemos escucharle y luego pues continuar con la agenda ordinaria. Por favor, secretario de Estado. Good morning. Buenos dias. Mr. President, thank you for your consideration, and I thank all my colleagues for their understanding. I have to step out to do a video conference with the President and others, and I appreciate your understanding. Let me begin by thanking our host, President Medina of the Dominican Republic and Foreign Minister Navarro, and I also thank Secretary General Almagro and Assistant Secretary General Mendez for their stewardship of this critical organization. Let me just begin by saying that on behalf of the American people and President Obama, I want to begin by expressing our gratitude to all of you for the outpouring of support and condolences in the wake of the horrific attack in Orlando on Sunday. Obviously, we are very saddened and many other emotions, I might add. But we also feel an enormous sense of solidarity, both throughout our country and along with our partners in the international community, in the face of this kind of evil. Together, we will redouble our commitment to ensure that the hate and the division that are characterized in these kinds of attacks are ultimately defeated by compassion and by inclusion. Today, I'm personally pleased to return to the OAS and, on behalf of President Obama, underscore to all of you how deeply the United States values the partnerships that we have forged throughout this hemisphere. It's in large measure because of the relationships that we share in recent years that the Americas have stood in sharp contrast to more troubled and conflict-ridden regions of the world. Largely, the Americas have become more peaceful, more prosperous, and I'm particularly encouraged by the theme of this year's conference, Sustainable Development, and the fact that this General Assembly will approve the Inter-American Program for Sustainable Development, which will jumpstart our region's implementation of the UN 2030 Agenda. Now, in December, a number of us here had the privilege of being in Paris, where nearly 200 nations, including every state in the Western Hemisphere, came together around the most ambitious global climate change accord ever negotiated. The Paris Agreement sends a crystal clear signal to the world marketplace that our collective future will be and must be powered by clean energy. As we have learned, clean energy is not only the solution to climate change, it happens to also present us with one of the greatest economic opportunities in history. The clean energy, alternative energy, renewable energy market is the largest market ever conceived of by human beings. And that is particularly true in many of our nations individually, which are blessed with incredible capacity for harnessing renewable energy from the abundant sunshine and from the windy coasts. The United States is deeply committed to working with all of you to promote sustainable growth and to create safe and prosperous communities for all of the people in the Americas. But we recognize that this will only be possible if we continue to uphold the fundamental pillars that this organization stands for: human rights, good governance, security, development, democracy. And that is why the Inter-American Democratic Charter should remain our compass. In adopting that charter 15 years ago, our governments made a solemn commitment to pursue
liberty, and social justice, and to ensure that our citizens would be able to realize their aspirations for democracy. The OAS continues to play a critical role throughout the hemisphere. For example, in brokering the peaceful resolution of disputes. As Colombia approaches the end of the hemisphere's longest-running armed conflict, the OAS mission to support the peace process remains essential. And today, I'm pleased to announce a new U.S. contribution of $800,000 to support that OAS mission's important work. Today, civil society across the Americas is increasingly vibrant. Increasingly, it is an engaged partner in amplifying the voices of the governed and weaving an inclusive social fabric. And it is, after all, what all of us are supposed to be doing, representing the governed. However, we're very disappointed in the decision to exclude civil society from these proceedings. Transparency and citizen participation are frankly not optional within democracies, and they are not prerogatives of only a host government. Last year in Panama, President Obama underscored the support of my government for establishing a permanent, public, consultative role for civil society in future summits of the Americas. And we hope that the nations in this room will lend their support to this important ingredient of the democratic process. Protecting and advancing human rights remains a top priority as well. Many of our own nations, including my own, are redoubling our commitment to the Inter-American Commission on Human Rights. In 2013, this assembly agreed to seek full financing for the Commission's operations and rapporteurs, and we all have a responsibility to both make good on that commitment and do all that we can to facilitate its critical work. For our part, the United States welcomed the productive site visits by the Commission to Florida, Louisiana, and Missouri as part of its review on race and the criminal justice system. Our hemisphere is also seeing encouraging trends with respect to transparency and accountability. More and more citizens are saying spontaneously, no mas to corruption within their governments and are working to increase openness, expose abuses, and hold leaders to a higher standard. And we have seen the impact in many different places in the world in the last few years of corruption that steals the future from people in their own country. In that vein, the United States will contribute $5 million to more than $5 million to the OAS mission against corruption and impunity in Honduras in response to the demand by the people of that country for more meaningful action against corruption. With these positive examples in mind, we remain strongly committed to working with all OAS member states in order to remedy the deeply troubling situation in Venezuela. Like all people of the Americas, Venezuelans have the right to use constitutional mechanisms to express their will in a peaceful and a democratic manner. The United States joins with Secretary General Almagro and others in the international community in calling on the Venezuelan government to release political prisoners, to respect freedom of expression and assembly, to alleviate shortages of food and medicine, and to honor its own constitutional mechanisms, including a fair and timely recall referendum that is part of that constitutional process. The Secretary General's invocation of Article 20 of the Inter-American Democratic Charter will open a much-needed discussion about Venezuela within this organization's Permanent Council. And we stand ready to participate in that discussion and, along with our OAS partners, help facilitate that national dialogue that will ultimately address the political, economic, social, and humanitarian dimensions of this crisis. I emphasize the humanitarian dimensions. Just this morning, we learned of people who are dying in a food line or waiting to get medical help that they need. Let me take this opportunity to underscore also another area of concern for all of us. The men and women of Haiti
deserve the chance to express their will and elect a president without further delay. It is time for Haiti to move forward so it can focus on addressing the significant challenge that are facing its people today. Despite the tests of our hemisphere, there is no question that the shared democratic trajectory of the Americas remains a vivid example for other regions of the world. Every day we are proving that diversity is strength, that inclusion works, that justice can overcome impunity, and that protecting the human rights of persons regardless of race, gender, sexual orientation, gender identity, or political opinion is a hallmark of a genuine democracy. And what happened in Orlando on Sunday only reinforces the need for us to expand and enhance our cooperation in the global fight against terror and hate. Early on in my tenure as Secretary of State, I had the privilege of going to the Organization of American States in Washington to underscore the value of inclusiveness and regional cooperation for peace and democracy. I didn't choose that setting arbitrarily. I chose it because the United States recognizes the irreplaceable role that this body plays on issues of shared security, human rights, democracy, and sustainable development. The OAS, my friends, matters, and member states share a responsibility to guarantee that it endures well into the future. That means doing what we can to repair the organization's financial health. It means complying with our treaty obligations. And for those in arrears, it does also mean paying those arrears as soon as possible. And we recognize there are sometimes difficulties in doing that, but it is important over time that we all make good on our responsibility. Ultimately, that means developing a long-term budget plan that will help us to prioritize and achieve our collective objectives. What I said a few years ago in Washington remains true today. La unión hace la fuerza. In unity, there is strength. We continue to believe that supporting a vibrant, active, and unified OAS is central to promoting a peaceful, prosperous, and inclusive hemisphere. And today I reaffirm the United States' deep commitment to working with all of you in a spirit of genuine and equal partnership so that together we can build the future that we all seek. Thank you, Señor Presidente. Bien. Agradecemos la participación de los Estados Unidos y como acordamos, pues Venezuela ha pedido la palabra. Vamos a escuchar a Venezuela e inmediatamente continuamos con la agenda ordinaria que se refiere a la instalación de la Comisión General. Por favor, Venezuela. Muchísimas gracias, querido Canciller Navarro, presidente de esta Asamblea General Ordinaria. He escuchado con detenimiento las palabras del secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y me veo precisada a responder porque hizo mención a Venezuela. ¿Cuánto podríamos nosotros decir? El tema que nos convoca hoy es justamente un tema de gran relevancia para el mundo entero. Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible. Y justamente de eso se trata, los modelos. Y en el caso concreto de Venezuela, con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder, retomamos las sendas de la soberanía política, de la soberanía económica sobre nuestros recursos naturales inmensos, en el área energética, en el área de minería, recursos hídricos y principalmente la soberanía política, reforzada en un modelo de autodeterminación y de independencia, producto y legado de nuestros libertadores.
el padre de la patria, Simón Bolívar, que dio la libertad a muchos países en este continente. Tengo que decirlo con estas palabras, pero siento que ha hablado el amo del mundo, que tiene además el atrevimiento de opinar sobre otros países. Y en el caso concreto yo tengo que defender a Venezuela. Últimamente la derecha internacional, en una especie de conjura, ha tomado Venezuela como plato de banquete. Y todo el mundo opina, y todo el mundo dice, y todo el mundo instruye y manda. Venezuela es una nación libre y soberana. Somos pueblo valiente, que hemos sabido derrotar poderes imperiales. Así lo marca nuestra historia. No es un discurso, son hechos reales de nuestra historia y nosotros estamos obligados a mirar al pasado para construir un futuro para bienestar de nuestro pueblo. El secretario Kerry se refirió al secretario general de esta organización, que creo que ha implosionado la Secretaría General, vulnerando permanentemente las normas que enmarcan su actuación como secretario general, sustituyéndose además en la soberanía de los Estados miembros de esta organización. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo el secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela los dirimen los venezolanos. En la historia reciente de los Estados Unidos, choque entre los poderes, el legislativo y el ejecutivo, ha provocado no menos de 18 cierres del gobierno. No menos de 18 cierres. Apenas el año pasado estuvo a punto de cerrar nuevamente el gobierno. Imagínense, tendrían que aplicarle la Carta Democrática Interamericana por conflicto de poderes. No menos de 18 veces. Aquí se nos dice que hay que libertar, darle la libertad a presos políticos. En Venezuela no hay presos de conciencia. La Asamblea Nacional promovió una ley de autoperdón y en esa ley de autoperdón confesaron todos los delitos por terrorismo, corrupción, narcotráfico que ejecutaron para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Expresamente está dicho en esa ley de esa forma. No es un tema de preso de conciencia. Yo sé lo que es ser un divergente de conciencia y lo que puede costar la vida misma, porque es el expediente oprobioso de la Cuarta República en Venezuela que castigaba la disidencia con la tortura, la desaparición y la muerte, simplemente por ser presos o divergentes de conciencia. En Estados Unidos está detenido el preso más antiguo del mundo, Óscar López Rivera, preso de conciencia, no por terrorismo, no por causar violencia extrema en las calles, ni hablar del líder indígena que también tiene decenas de años preso en ese país. Y dan órdenes de liberar presos cuando tiene la población penitenciaria más grande de este planeta. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Hace 51 años, este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora Venezuela. Venezuela se respeta. ¿Con qué moral? Hay una profunda crisis
moral y ética de algunos gobiernos recién llegados a esta región. Esa es la verdadera crisis. La doble moral para asumir los asuntos de otros países. Y entonces estamos vulnerando la carta fundacional de esta organización que contempla la no intervención en los asuntos internos de los estados como un asunto absoluto, piedra angular de esta organización. Estamos vulnerando todas las normas del derecho internacional público, los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. ¿De qué hablamos? De la democracia en Venezuela, donde el pueblo es partícipe en la conducción de su destino, con una democracia participativa y protagónica. Solo 2 países de este continente tenemos un mecanismo exclusivo de participación, como es el referendo revocatorio de mandatos en los cargos de elección popular. Y mucho se dice, y mucho se habla sobre el gobierno de Venezuela, que debe someterse a un referendo. Eso no lo deciden los gobiernos de otros países, lo decide el pueblo de Venezuela, conforme a su constitución, conforme a sus leyes, conforme a sus normas, no al mandato de un señor que ha decidido implosionar la secretaría de esta organización, no al mandato de ningún gobierno, es el pueblo de Venezuela. Agradezco las manifestaciones de preocupación sobre la coyuntura que vive Venezuela. En marzo del año 2015, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos hablaba de la implosión de la economía en Venezuela. Y en octubre de ese mismo año decía que de presentarse una crisis humanitaria en Venezuela, los Estados Unidos intervendrían militarmente a nuestro país justificado para llevar alimentos y agua ante la crisis humanitaria. Estamos viviendo un formato justamente y una matriz que pretende es la intervención militar de Venezuela, y hay que decirlo responsablemente, no porque lo diga yo, fue una declaración expresa del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y hablan de crisis humanitaria y son los principales responsables de las crisis humanitarias que vive hoy el planeta con las políticas erróneas y equivocadas, belicistas de intervención en los países que han desintegrado territorialmente países en el Medio Oriente y en el norte de África. Hoy el mundo vive esa tragedia humana. No estamos acá para analizar ni para juzgar las sociedades de otros países, pero Venezuela hoy es víctima de un bullying internacional de esa derecha que se cree con el derecho. Apenas ganó unas pírricas elecciones de derrocar los gobiernos legítimos, progresistas y de izquierda de nuestra región, y para ello se sirven de poderes fácticos poderosísimos, poderes financieros, poderes mediáticos. Esa es la verdad, esa es la verdad. Si quieren ayudar a Venezuela, levanten el bloqueo financiero que pesa sobre nuestro país. No necesitamos la limosna de nadie. El pueblo de Venezuela es un pueblo digno. Y tenemos como norte en nuestra diplomacia, que es una diplomacia de paz, relacionarnos en cooperación y en solidaridad con el resto de nuestros hermanos del continente. Es inadmisible lo que están haciendo en contra de Venezuela. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, rompen el equilibrio que había alcanzado la región en la última década, cuando gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, gobiernos de corte popular, llegaron para atender a vastas mayorías. El modelo de desarrollo. Venezuela es uno de los países cuyo índice de Gini es uno de los menores de la región. Y eso es lo que se está atacando, el modelo para derrotar las desigualdades. Eso es lo que se está atacando y eso es lo que está en pugna realmente. Y yo exijo respeto. Hay divergencia geopolítica con el país hegemón de esta región, pero deben dirimirse con respeto a la soberanía, con respeto a la igualdad soberana de los estados, con respeto al principio de no intervención, con respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos. La pugnacidad
de los poderes públicos en Venezuela tiene forma de resolverse en el marco constitucional, no alentando a un poder como lo hace el secretario general de esta organización, apoyando a un poder para que promueva el golpe de Estado en Venezuela, un golpe de Estado parlamentario. Eso es inadmisible. Se está sustituyendo en la soberanía de los Estados. ¿Con qué mandato? Con el simple hecho de ser y estar en la nómina de Washington. Yo llamo a la reflexión de los Estados miembros de esta organización, que avancemos en el respeto a las normas y no permitamos que ocurra nuevamente la invasión como ocurrió aquí hace 51 años y rendimos homenaje al pueblo de la República Dominicana. Y nos pegamos además a la resolución que promueve el resarcimiento a este pueblo, un resarcimiento moral. Esperamos las disculpas, tanto de los Estados Unidos como de esta organización, por la invasión y el apoyo que dio esta organización a la violación de la soberanía y lo más sagrado que tiene un país, como es su territorio, como es su independencia. Yo llamo a la reflexión a los Estados miembros. No cometamos los mismos errores. Avancemos en el respeto absoluto a las normas fundacionales de la Organización de los Estados Americanos. Y yo llamo aquí a que se discuta entonces el comportamiento del secretario general y su posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela. Es inadmisible lo que este señor está haciendo en contra de mi país. Muchísimas gracias. Bien, Haití ha pedido la palabra. Yo voy a rogar que nos limitemos ya con la participación de Haití para que continuemos la agenda ordinaria. Por favor. Merci, Monsieur le Président. Et nous sommes ici, c'est pour présenter la position du gouvernement provisoire de la République. On s'est engagé dans un processus de consensus national pour faire les élections libres, honnêtes, démocratiques. Le Conseil électoral, suite à un rapport remis, ce rapport a été remis par une équipe de travail qui a été mise en place parce que tous les politiciens y étaient d'accord. Le calendrier électoral est établi. Les élections auront lieu le 9 octobre. Ce que nous souhaitons, c'est la participation de tout un chacun pour nous assister dans les élections. Ce n'est pas de l'argent que nous voulons. Nous voulons la participation de tout un chacun. Et là, on demande aux pays membres de l'OEA, l'Assemblée générale, l'OEA nous a déjà assistés. Nous leur demandons de nous assister pour que les élections soient faites et soyez-en sûrs que les élections seront libres, honnêtes et démocratiques. Merci, Monsieur le Président. Muy bien, entonces retomando la agenda ordinaria, vamos a pasar al punto 6, que corresponde a la instalación de la Comisión General. Corresponde ahora, de conformidad al artículo 22 de su reglamento, establecer dicha comisión de la Asamblea. Según lo previsto en el artículo 24 del reglamento, la comisión estará integrada por representantes de los Estados miembros que participan en esta Asamblea. De no haber comentarios, queda establecida la Comisión General del 46º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General. La Comisión General tendrá a su cargo la consideración de aquellos proyectos de resolución o declaración cuya negociación no fue concluida por las delegaciones en la sede de la organización, así como cualquier otro proyecto que sea presentado por las delegaciones en la mañana de hoy hasta las 11 de la mañana. Me complace
ofrecer el uso de la palabra al embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, para que nos informe acerca de los documentos que se encuentran en esa situación. Por favor, embajador Méndez, tiene la palabra. Muy buenos días, ministros de Relaciones Exteriores, jefes de delegación, embajadores, invitados especiales. Como ustedes sabrán, una de mis funciones como secretario general adjunto de la OEA, de conformidad con el artículo 115 de la Carta de la OEA, es actuar como secretario del Consejo Permanente de la organización. Por lo tanto, una de las oficinas clave bajo mi supervisión es la oficina de la Secretaría de la Asamblea General, las reuniones de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo Permanente y los órganos subsidiarios. Apoyamos a los Estados miembros para que reúnan y organicen todos los temas de fondo, los resultados sobre la labor de la Secretaría General y los demás órganos, organismos y entidades de la OEA, así como los nuevos mandatos propuestos para el año próximo y años venideros, redactados, madurados y negociados por las delegaciones en Washington como una recopilación de documentos para vuestra consideración en la Asamblea General. Quisiera informar a la Asamblea General que en los últimos meses hemos apoyado al Consejo Permanente y a sus órganos subsidiarios en un proceso de racionalización y sistematización de los mandatos por pilares, el cual será considerado y esperamos que también aprobado por esta Asamblea General. With respect to the draft resolutions and declarations, this regular session of the General Assembly is receiving from Washington 29 texts between resolutions and declarations. Out of those 29 texts, 22 are ready to be approved by the plenary if member states decide to do so. The plenary is also being advised to send to the General Committee of this General Assembly a total of 7 texts, 5 resolutions, and 2 draft declarations, which require further consideration and hopefully will be finalized, closed, and sent back to this plenary for approval tomorrow. Other texts, as you know, may be registered by declarations at latest by 11 a.m. today, and if the plenary agrees, they should be added to the list of texts to be considered by the General Committee. The following is the current list of draft resolutions and draft declarations that require consideration by the General Committee. Number 1, draft resolution financing of the 2017 program budget of the organization, document AG/Doc 5542/16, Corrigendum 1. Number 2, draft resolution measures to encourage prompt payment of quotas and increase liquidity, document AG/Doc 5540/16. Number 3, draft resolution management modernization, document AG/Doc 5541/16. Number 4, draft resolution increasing and strengthening the participation of civil society and social actors in the activities of the Organization of American States and in the Summits of the Americas process, document AG/Doc 5532/16. Number 5, draft resolution strengthening democracy, document AG/Doc 5545/16. Number 6, draft declaration 20th anniversary of the Declaration of Santa Cruz de la Sierra and the Plan of Action for the Sustainable Development of the Americas, document AG/Doc 5528/16. And finally, number 7, draft declaration on the 15th anniversary of the Inter-American Democratic Charter, document AG/Doc 5522/16, Corrigendum 1. Based on the recommendations by the Preparatory Committee and in accordance with Articles 20 and 37 of the Rules of Procedure of the General Assembly,
on filing of new proposals for this General Assembly, I would also like to report that the Secretariat has received so far one new draft resolution, which, if the plenary decides so, should also be forwarded to the General Committee. This draft resolution is the draft resolution on the Dominican Republic, document AG/Doc 5550/16. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, embajador Méndez. Antes de transmitir estos documentos a la Comisión General, quisiera preguntar a las delegaciones que se encuentran ad referéndum en el proyecto de resolución. Bien. Tenemos dos pedidos de la palabra. Primero, República Dominicana. Gracias, presidente. No sé si procede en este momento, porque lo que quería referirme es específicamente a la elección del presidente de la Comisión General. Entonces, no sé si procede en este momento o usted... Es preferible esperar en otro momento para centrarnos en estos documentos. ¿Sí? Gracias, presidente. Quiero referirme en este momento que antes de que se vayan a transmitir los documentos a la Comisión General, es preguntar a las delegaciones que se encuentran ad referéndum en el proyecto de resolución fortalecimiento de la democracia y el proyecto de declaración 15º aniversario de la Carta Democrática Interamericana, si están en la capacidad de levantarlos en este momento. Quisiera que se pronuncien al respecto. Nicaragua, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente y estimadas y estimados delegados, el secretario general adjunto hizo referencia a los proyectos de resolución y de declaración acordados por el Consejo Permanente. Nicaragua quiere hacer referencia a las declaraciones en las cuales hemos dejado nota al pie de página para expresar nuestra posición. Con relación a la Declaración de Santo Domingo, Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Sostenible de las Américas, dejamos la siguiente nota al pie de página. El gobierno de la República de Nicaragua no acompaña la mención a los llamados Acuerdos de París, debido a que se utilizaron procedimientos irregulares en su adopción, por lo que Nicaragua protestó por el procedimiento antidemocrático de ataque al multilateralismo en la que no se consideró la posición de los países más vulnerables y se puso en crisis el proceso de negociación al desconocerse el planteamiento de responsabilidad histórica y de indemnización para los países que sufren los efectos del cambio climático sustentado por Nicaragua y otros países, a fin de que los estados mayores emisores de gases de efecto invernadero asuman la responsabilidad de mitigar los daños ocasionados sobre los pequeños países que han sufrido y sufren las consecuencias del cambio climático. Esa es una nota al pie de página que rogamos a Secretaría General tome nota de la posición de Nicaragua, y una segunda nota está relacionada con la resolución sobre promoción y protección de derechos humanos y dice lo siguiente: el gobierno de Nicaragua considera inadmisible la práctica de un doble rasero que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se empeña en mantener en el capítulo 4, inciso B, de su informe anual. Los criterios utilizados son subjetivos, politizados y discriminatorios, y no se corresponden con la función principal de promoción y protección de los derechos humanos que los Estados han asignado a este órgano, por lo que recomienda
la eliminación de ese capítulo que contraviene las disposiciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y finalmente, señor presidente, en la resolución de apoyo y seguimiento al proceso de Cumbre de las Américas, la siguiente nota al pie de página: el Gobierno de la República de Nicaragua no está de acuerdo con el primer párrafo preambular de la resolución Apoyo y Seguimiento al Proceso de Cumbres de las Américas, que hace referencia a mandatos, decisiones e iniciativas emanadas de la quinta, sexta y séptima Cumbre de las Américas, debido a que en esta los jefes de Estado y de Gobierno no aprobaron las declaraciones políticas que contenían, a su vez, los mandatos y las partes resolutivas de los ejes temáticos. Esas son las notas al pie de página que hacemos referencia para que quede constancia y registro, señor presidente, de la posición de Nicaragua con relación a esas resoluciones. Muchas gracias. Bien, tomamos nota de las observaciones planteadas por Nicaragua y quisiera reiterar si en alguna de las delegaciones que establecieron ad referéndum a los documentos que ya hemos mencionado están en condición de levantarlas para que podamos continuar y remitirlos ya definitivamente como documentos consensuados a la comisión general, o si tienen algo que decir. Nos parece entonces que pueden ser considerados ya como documentos también consensuados. Perdón. Perdón, sí. Van a la Comisión General, perdón. Bien, entonces procedemos a encomendar a la Comisión General la consideración de estas... Nicaragua nueva es. Sí, discúlpeme, señor presidente, pero ya usted hizo la corrección. Efectivamente, no están consensuados, sino que pasan a la Comisión General. Nicaragua tiene sus reservas en algunas de esas declaraciones y van a ser negociadas en la Comisión General. Todavía no se pueden tomar como resoluciones consensuadas. Gracias, así presidente. Es, tiene razón, sí. Bien, la Comisión General deberá concluir sus labores en el día de mañana, antes del inicio de la cuarta sesión plenaria, es decir, antes de las 3 de la tarde del miércoles 15 del presente mes. El relator de la Comisión General será elegido en el seno de la misma y presentará al plenario, a la Asamblea General, un informe sobre los temas asignados a dicha comisión, incluidas las conclusiones a que hubiese llegado y el resultado de las votaciones efectuadas siguiendo lo establecido en el artículo 25 del reglamento de la Asamblea General. Corresponde ahora proceder a la elección de quien presidirá la Comisión General. Así es que ofrezco la palabra a la delegación de la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de la República Dominicana se complace en presentar la candidatura del embajador Marco Albuya, representante permanente del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, para ocupar la presidencia de la Comisión General de esta Asamblea. El embajador Albuya cuenta con una vasta experiencia y conocimientos de nuestra organización, lo que de seguro redundará en el buen desenvolvimiento y conclusión exitosa de los trabajos de esta tan importante comisión. Muchas gracias. Bien. No lo veo acá. Bien, tiene la palabra Canadá.
Thank you very much, Mr. Chair. Canada seconds the nomination of Ecuador, and we are sure that Ambassador Albuja will do a wonderful job. Bien, en vista de que ha sido secundada la propuesta, planteamos que se haga por aclamación la selección del embajador. Pues una vez ya seleccionada la presidencia de la Comisión General, como es de conocimiento de los señores jefes de delegación, la elección del vicepresidente y el relator se realizará durante la primera sesión de la Comisión General, la cual iniciará de inmediato en un salón contiguo a este salón de la Asamblea. Quisiera recordar también a los distinguidos representantes que las intervenciones sobre el tema de la Asamblea iniciará en el punto 3 de la segunda plenaria. Ahora y mientras las delegaciones se retiran para participar en las deliberaciones de la Comisión General, continuaremos con la segunda sesión plenaria. Gracias.